Juan, ¿alguna vez definiste a la crónica como un ornitorrinco, un animal hecho de muchos animales? En realidad, casi todos tus libros son ornitorrincos, incluyendo La figura del mundo, que es un libro que tiene como personaje central a tu padre. Podríamos decir que es un libro biográfico, pero que está contado con un ritmo de novela, ¿no? Con muchos recursos de la literatura. Me gustaría pensar que en cada género que practico hay ciertos elementos de otros géneros. Por supuesto que La figura del mundo es fundamentalmente un libro de memorias, pero parcialmente, pues como mi padre fue un filósofo, aparece el género del ensayo en algunas exposiciones que hago de pensamientos suyos, o bien aparece pues también el cierto ritmo del narrador o del novelista, porque he procurado que ese libro esté estructurado a partir de capítulos que a su manera cada uno de ellos es una historia. Entonces hay un elemento narrativo incluido en el libro. Entonces creo que es importante que un género se beneficie de otros, aunque no necesariamente haya siempre una hibridización de estos géneros, ¿no? Yo recuerdo mucho una reflexión de el músico de origen argentino, Daniel Barenboim, que fundamentalmente es un gran director de orquesta, pero que también ha hecho incursiones en la composición, es pianista, es profesor de música, y entonces le preguntaron, bueno, ¿y por qué si usted en lo fundamental es un director, insiste también en de pronto ser pianista, profesor, compositor? Y él dijo, bueno, porque eso me permite entender la música desde distintos ángulos, y al ejercer cada uno de ellos hay un beneficio recíproco. Seguramente al ser intérprete de música como pianista, se cuela en este ejercicio algo de lo que sabe como compositor y como maestro y como director de orquesta, y así sucesivamente. Entonces es inevitable que un autor que cultiva distintos géneros haya algunos estímulos de los otros, ¿no? Pero sí procuro, creo, que cuando escribo un cuento, en lo fundamental eso sea un cuento, o cuando hago un ensayo literario, pues sea también en lo fundamental un ensayo, pero inevitablemente hay grietas por las que se cuelan otros géneros. Tus padres se separaron siendo vos muy chico, muy niño. Eh, Tu padre, más que por ahí conocerlo en profundidad, era una especie de construcción imaginaria. ¿Vos pensás que con la escritura de La figura del mundo pudiste conocer más en profundidad a tu padre? Todos los seres queridos son construcciones que hacemos de ellos. Si un padre tiene 6 hijos, cada uno de ellos tiene un padre diferente. Nos aproximamos a las personas a partir de la forma en que las vemos, las recordamos y las concebimos. Entonces, mi padre inevitablemente es alguien que he construido en la figura del mundo, tratando, por supuesto, de apegarme a los hechos, pero sin renunciar a la inevitable subjetividad que tengo. Al escribir el libro, pasé por un proceso de autoconocimiento. Lo digo sin ambajes. Había cosas que yo no tenía tan claras respecto a él, pero que al ponerlas en blanco y negro en la escritura, se volvieron más significativas para mí. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que él, siendo un hombre muy reservado, que no manifestaba del todo sus afectos en cuanto a lo que decía, sí hizo ciertas cosas
que a la distancia yo puedo ver como señales afectivas, por ejemplo, acompañarme a mí al fútbol cuando él probablemente no era tan aficionado a ese juego y cosas por el estilo. Entonces, esto lo voy poniendo en relieve a través de la escritura. La figura del mundo, ciertas cosas habrían quedado no, habrían quedado en la oscuridad para mí. Eh, Cuando uno formula a través de las palabras una relación con cosas que le afectan, eh, esta relación cambia. Es el principio fundamental de la confesión religiosa, ¿no? O del psicoanálisis. Tú llegas al confesionario o al consultorio del analista sabiendo que eres cierta persona y teniendo un bagaje de datos básicos, pero en el ejercicio de las palabras revelas algo que te sorprende a ti mismo. Y algo equivalente sucede con la escritura. De pronto hay verdades que no habías advertido o que las tenías más o menos vagas, pero que de pronto adquieren una relevancia especial cuando las plasmas en la escritura. Las preocupaciones políticas y sociales de tu padre, que están desarrolladas en el libro, eh, ¿te contienen, te sentís identificado por ellas o había, digamos, discusiones entre ustedes al respecto? No, me siento profundamente identificado, con la diferencia de que mi padre era un poco más dogmático que yo. Él hizo de la política un eje vital que creo que lo determinó con mayor fuerza que a mí, entre otras cosas porque él se sentía muy culpable. Él provenía de una zona muy favorecida de la sociedad, su familia había tenido mucho dinero y él trató toda su vida de desprenderse de esa zona de la sociedad. Yo ya no tuve esa necesidad porque él ya lo había hecho y a nosotros no nos quedó más remedio que asumir una condición más mediana, ¿no? Y creo que él, más allá del estímulo que desde luego venía de la culpa, de sentirse favorecido en un mundo lleno de precariedades, también el hecho de hacer política era un contacto con la realidad, porque él era una persona que se abstraía con facilidad. Eh, Al dedicarse a la filosofía y por temperamento solitario, aprovechaba mucho el aislamiento para especular. Y esto por momentos lo convertía en una persona periférica respecto al mundo de los hechos. De modo que la política era un cable a tierra, era la oportunidad de estar en el mundo. Y en ese sentido le representó mucho más que a mí. Pero todas las convicciones de izquierda democrática que él tenía, en ese sentido, pues he procurado honrarlas y las comparto. Juan, bueno, estamos hablando de la figura del mundo y uno de los grandes personajes que aparece en el libro es el subcomandante Marcos. ¿En qué anda actualmente el subcomandante? Ahora Galeano. Fíjate que las cosas cambian de manera un tanto vertiginosa ahí en el mundo de Chiapas, porque Galeano ahora se ha reconvertido en Marcos. Resurgió Marcos, pero no como subcomandante, sino con el grado de capitán. Esto es un poco hermético para la mayoría de las personas y solamente puede ser interpretado, puesto que no se ha esclarecido de manera muy directa. El capitán Marcos, como ahora se llama a sí mismo, aparentemente responsable de la reestructuración organizativa de los pueblos zapatistas en un momento en que han sido muy acosados por la violencia, el narcotráfico, todo lo que está afectando a Chiapas, de modo que al asumir este rango parece indicar que está más en actividades pragmáticas, de organización defensiva que como vocero de las causas zapatistas.
Dentro de unos días cumplirán 30 años. El 31 de diciembre es la fecha en la que se conmemora la tercera década del levantamiento, aunque también se conmemoran ya 40 años de la lucha clandestina que ellos tuvieron. Entonces van a ser un festejo en condiciones muy precarias, porque la situación de violencia es enorme en Chiapas y al mismo tiempo la economía de la que subsisten las comunidades zapatistas tampoco es muy boyante. Y sin embargo, lo sorprendente es que no se hayan extinguido como movimiento, que se hayan mantenido y que hayan transformado su realidad cotidiana durante estas décadas con mejores niveles de salud, de educación, con un trato con perspectiva de género que no ocurre en otras comunidades, en fin, con un sentido de justicia social bastante pleno, pero en condiciones que distan mucho de ser condiciones favorecidas en términos económicos. Entonces, así están los zapatistas en clave de resistencia. Yo espero asistir a estos festejos ahí en la selva Tojolabal, en la zona zapatista. Antes la palabra de Marcos tenía una resonancia mundial. De hecho, aquí en Argentina nos enterábamos de en qué andaba, cuál era su pensamiento ante los distintos avatares de la historia mexicana, pero ahora es como que se ha amortiguado o no se escucha tanto. ¿Cómo es dentro de México? ¿Tiene presencia, tiene fuerza la voz de Marcos? Esa es una cuestión muy significativa y difícil de dilucidar. Por un lado, mucha gente, medios incluidos, se han alejado del zapatismo porque consideran que eso ya perteneció a otro tiempo, pero también los propios zapatistas se han distanciado de los medios al grado de que casi podríamos nosotros hablar de un embargo informativo. Dicen pocas cosas, ellos tienen su canal por medio del cual comunican sus ideas. Hay una página web que se llama Enlace Zapatista. Ahí están hablando de sus iniciativas. Ciertos periódicos como La Jornada recogen lo que ellos dicen, pero nada más. Es curioso porque ellos dominaron con maestría el arte de la comunicación, y si algo caracterizó al zapatismo hace 30 años fue su gran versatilidad para manejar símbolos, ideas, discursos, para incorporar el sentido del humor al trato político, y para mezclar metáforas que venían de las leyendas mayas con el realismo mágico de la literatura latinoamericana. En fin, toda esa riqueza que ellos han puesto en juego transformó la idea que se tenía de los pueblos indígenas, los situó no solo en México, sino en el mundo, en la agenda política, pero al mismo tiempo ellos, cansados de tratar de cambiar la realidad en su conjunto, un poco lo que han dicho es: déjenos en paz. Queremos cambiar nuestra vida diaria, estamos muy ocupados haciendo una labor de resistencia cotidiana, y si no nos van a hacer caso en una transformación profunda de la vida en común, pues por lo menos déjenos tranquilos para hacer nuestras cosas. Parecería que esa es la actitud fundamental, aunque no dejan de abrirse al exterior, como ocurrirá ahora con los festejos de los 30 años.